El sol se filtraba a través de las cortinas raídas de la ventana, pintando rayas doradas en el suelo de madera astillada. Max, un labrador mestizo de pelaje negro con manchas blancas en el pecho, yacía en su rincón favorito de la sala, donde el aroma del café matutino de Elena se mezclaba con el dulzor residual de las galletas que ella horneaba los fines de semana. Tenía 5 años, pero en su mente canina, el tiempo no se medía en números, sino en olores acumulados, el perfume floral de Elena que lo envolvía como una manta cálida, el sudor salado de sus manos cuando lo acariciaba detrás de las orejas, y el eco distante de la calle donde lo habían abandonado siendo un cachorro flaco y tembloroso. Elena lo había encontrado una noche de lluvia torrencial, acurrucado bajo un contenedor de basura, con los ojos grandes y suplicantes. Desde entonces, su mundo giraba alrededor de ella, una lealtad instintiva que no necesitaba palabras para expresarse. Max levantó la cabeza al oír el crujido de la puerta principal. Víctor entró, trayendo consigo un olor acre que siempre ponía en alerta los sentidos de Max, una mezcla de tabaco rancio, colonia barata y algo más profundo, como el hedor de la tierra removida después de una tormenta. Víctor era el novio de Elena, un hombre alto y de hombros anchos, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Max no entendía las palabras humanas con precisión, pero captaba los tonos, las vibraciones en el aire. Últimamente, las discusiones entre ellos eran frecuentes, como truenos lejanos que anunciaban lluvia. «Elena, ¿dónde estás?», gritó Víctor desde el pasillo, su voz ronca y exigente. Ella apareció de la cocina, secándose las manos en un delantal manchado de harina. Su cabello castaño caía en ondas desordenadas sobre sus hombros, y sus ojos verdes brillaban con una mezcla de cariño y fatiga. «Aquí, amor. Estaba preparando el desayuno». «¿Quieres huevos?». Víctor dejó caer su mochila con un tut sordo y miró a Max con desdén. El perro se incorporó ligeramente, la cola quieta, observándolo, otra vez ese chucho en medio de todo. «Mira cómo ha dejado pelos por el sofá. ¿Cuándo vas a enseñarle modales?». Elena frunció el ceño, acercándose a Max para rascarle el lomo. El contacto de sus dedos era como un bálsamo, enviando ondas de calidez a través de su cuerpo. «No es un chucho, Víctor. Es Max, y es parte de la familia. Ha tenido un día difícil ayer en el parque, un niño lo asustó con una pelota». Víctor resopló, sirviéndose una taza de café sin mirarla. «Familia. Claro. Gastas más en su comida que en la nuestra. Si no fuera por mí, este lugar sería un zoológico». Max sintió la tensión en el aire, un olor punzante como el de la hierba quemada. Se acercó a Elena, rozando su pierna con el hocico, un gesto silencioso de apoyo. Ella sonrió débilmente y le dio una golosina de su bolsillo, un trozo de carne seca que crujió entre sus dientes con un sabor salado y reconfortante. El día transcurrió en una rutina familiar. Elena trabajaba desde casa como diseñadora gráfica, tecleando en su computadora mientras Max dormía a sus pies, soñando con carreras por prados infinitos donde el viento llevaba olores de libertad. Víctor salía y entraba, murmurando sobre su empleo en la construcción, quejándose del jefe y del tráfico. Pero esa tarde, algo cambió. Max notó un nuevo olor en Víctor, un dulzor químico, artificial, como el de las medicinas que Elena le daba cuando tenía pulgas. Víctor se acercó a la cocina, donde Max comía de su plato. Elena estaba en el baño, duchándose, el sonido del agua un murmullo constante. «Ven aquí, perrito», murmuró Víctor con una voz falsamente amable, extendiendo una mano con un trozo de carne que olía extraño. Max dudó, pero el hambre ganó. Mordió el bocado, y un mareo instantáneo lo invadió. El mundo giró, los colores se desdibujaron, y sus patas se volvieron pesadas como piedras. Intentó ladrar, pero solo salió un gemido débil. Víctor lo levantó con facilidad, su agarre firme y frío, y lo llevó al jardín trasero. El aire nocturno era fresco, cargado con el aroma de la tierra húmeda y las flores marchitas. Max sintió el suelo bajo él, pero no podía moverse. Víctor cavó un hoyo profundo, el sonido de la pala cortando la tierra como un latido ominoso. Luego, lo depositó dentro, cubriéndolo con capas de suelo que caían como una lluvia pesada. El pánico se apoderó de Max, oscuridad absoluta, el peso aplastante sobre su pecho, el aire escaso y viciado. Intentó arañar, pero el sueño inducido lo arrastraba hacia abajo. Despertó en un vacío negro, el corazón latiéndole con fuerza. ¿Dónde estaba Elena? El olor de la tierra lo envolvía por completo, húmedo, mineral,
con rastros de raíces y gusanos. El aire era escaso, cada respiración un esfuerzo que quemaba sus pulmones. Instintivamente, Max extendió las patas delanteras, clavando las garras en la pared de tierra compacta. Rasgó con desesperación, sintiendo como el suelo se desmoronaba en grumos que caían sobre su hocico. Tosió, escupiendo tierra, el sabor amargo invadiendo su boca, recuerdos olfativos lo asaltaron como flashes, el perfume de Elena en su primer encuentro, lluvia y metal oxidado, las caricias en el parque, hierba fresca y sol cálido, las noches acurrucado a sus pies, olor a lavanda de las sábanas. ¿Por qué Víctor había hecho esto? Max no comprendía la envidia humana, solo sentía el dolor de la traición, un vacío en su pecho más pesado que la tierra. Con un esfuerzo titánico, Max siguió excavando. Sus garras sangraban, el dolor un fuego distante comparado con la urgencia de sobrevivir. Recordó un juego de su juventud, cuando Elena lo llevaba a la playa y él cavaba hoyos en la arena blanda, riendo con ladridos alegres mientras ella aplaudía. Aquel recuerdo le dio fuerza, raspó con más vigor, creando un pequeño túnel inclinado hacia arriba. El aire se filtraba en hilos finos, oxígeno precioso que lo mantenía consciente, horas parecieron pasar en esa eternidad subterránea. El cuerpo de Max temblaba de agotamiento, el corazón latiendo irregularmente. Sintió un triunfo inesperado cuando su garra rompió la superficie, un soplo de viento fresco, cargado con olores del mundo exterior, hierba nocturna, humo lejano de chimeneas, y voces. Voces humanas distantes, amortiguadas por la distancia. Era Elena, buscando desesperadamente en la oscuridad del jardín, notando la tierra removida. ¿O era Víctor, regresando con la pala para asegurarse de que el trabajo estuviera terminado? Max ladró débilmente, un sonido ahogado que reverberó en su tumba improvisada, esperando que alguien lo oyera antes de que la oscuridad lo reclamara por completo. Elena salió del baño envuelta en una toalla, el vapor aún flotando en el aire. La casa estaba inusualmente silenciosa. Normalmente, Max la recibía con saltos y lametones, pero esa noche, nada. Llamó su nombre, caminando por la sala, la cocina, el pasillo. El plato de comida estaba intacto, un detalle que le erizó la piel. ¿Max? ¿Víctor? Gritó, abriendo la puerta trasera. El jardín estaba bañado en la luz plateada de la luna. Vio la pala apoyada contra la cerca, tierra fresca adherida a la hoja. Su corazón se aceleró. Corrió hacia un montículo irregular en el suelo, donde la hierba había sido removida. Arrodillándose, tocó la tierra suelta, fría y húmeda. Un pánico visceral la invadió. ¿Qué había pasado aquí? Desde abajo, Max oyó sus pasos, su voz llamándolo. Arañó con renovada energía, el túnel ensanchándose centímetro a centímetro. Pero el agotamiento lo traicionaba, sus movimientos se volvían lentos, el aire cada vez más escaso. Sintió un olor familiar, el de Elena, mezclado con sal de lágrimas. ¿Llegaría a tiempo? Víctor observaba desde la ventana de la cocina, las manos temblando ligeramente. Había actuado por impulso, celos ardientes por la atención que Elena le daba al perro. Ahora, el remordimiento empezaba a carcomerlo, pero el orgullo lo mantenía quieto. Debería intervenir, o dejar que el secreto se hundiera con Max. Max empujó una última vez, su hocico rompiendo la superficie. Aspiró una bocanada de aire puro, tosiendo tierra. Pero el esfuerzo lo dejó exhausto, la visión nublándose. Las voces se acercaban, Elena cavando frenéticamente con las manos, gritando su nombre. ¿Lo encontraría viva, o sería demasiado tarde? El jardín parecía un cementerio improvisado bajo la luna. Elena arañaba la tierra, las uñas rompiéndose, el pánico convirtiéndose en terror puro. Un gemido débil la detuvo, provenía de abajo. Redobló sus esfuerzos, el suelo cediendo bajo sus dedos. Max sintió la luz filtrándose, el olor de Elena inundándolo como una promesa de salvación. Pero en ese momento, un crujido en la cerca la hizo girar la cabeza. ¿Era Víctor, o solo el viento? La noche se extendía, cargada de incertidumbre, mientras Max luchaba por cada aliento, su lealtad inquebrantable aferrándose a la esperanza de reunirse con su humana. El silencio bajo la tierra había sido roto, pero el verdadero horror apenas comenzaba a desenterrarse. La oscuridad era absoluta, un velo sofocante que presionaba contra los ojos de Max como si el mundo entero se hubiera extinguido. Cada respiración era un esfuerzo titánico,
el aire viciado y cargado de partículas de tierra que se adherían a su lengua seca. Sus pulmones ardían, un fuego lento que se extendía por su pecho, recordándole que el tiempo se agotaba. Desde su tumba improvisada, Max oía sonidos amortiguados del mundo superior, pisadas pesadas, voces elevadas que vibraban a través de las capas de suelo como ecos lejanos de un trueno. No podía distinguir las palabras, pero el tono era inconfundible: ira, confusión, un torbellino emocional que se filtraba hasta él como gotas de lluvia en una grieta. Arriba, en la casa iluminada por luces artificiales, Elena caminaba de un lado a otro, el corazón latiéndole con una ansiedad creciente. La ausencia de Max era como un vacío palpable, la casa se sentía más fría, más vacía sin su presencia constante. Revisó el jardín una vez más, llamándolo con voz temblorosa, pero solo el silencio respondía. Víctor estaba en la cocina, fingiendo preparar un té, sus manos temblando ligeramente mientras removía la cucharilla en la taza. Elena irrumpió en la habitación, los ojos enrojecidos por la preocupación. ¿Dónde está Max, Víctor? No lo encuentro por ninguna parte. Su plato está intacto, y no ha venido a recibirme como siempre. ¿Lo viste salir? Víctor levantó la vista, componiendo una expresión de sorpresa que no convencía ni a un niño. Se rascó la nuca, evitando su mirada. Ah, eso. Bueno, quise darte una sorpresa. Lo llevé a dar un paseo largo, ya sabes, para que se ejercitara. Pero el tonto se escapó en el parque. Lo busqué por horas, pero nada. Pensé que volvería solo, como siempre hace. Elena lo miró fijamente, el estómago revolviéndose. Sus mentiras eran torpes, como parches mal cosidos en una tela rota. Recordó la pala en el jardín, la tierra removida que había visto antes de entrar en pánico. ¿Una sorpresa? ¿Sin decírmelo? Víctor, eso no tiene sentido. Max nunca se escapa, siempre vuelve a mí. Y vi la pala afuera, con tierra fresca. ¿Qué hiciste realmente? Víctor se enderezó, su voz subiendo de tono en defensa. ¿Me estás acusando de algo? Solo intentaba ayudar. Ese perro es un estorbo, siempre pegado a ti como una sombra. Pensé que un poco de independencia le vendría bien. Si se perdió, es su culpa, no mía. Elena sintió una oleada de furia, sus puños cerrándose a los lados. Gritó, la voz quebrándose en el aire cargado: no mientas. Sé que lo odias, Víctor. Lo has dicho 1000 veces, que gasta dinero, que ensucia. ¿Qué le hiciste? Dime la verdad o juro que llamo a la policía. Los argumentos escalaron, reverberando a través de la casa como un tormenta. Víctor negaba, gesticulando con las manos, pero sus ojos traicionaban un destello de culpa. Elena lo empujó contra la pared, exigiendo respuestas, mientras lágrimas de frustración rodaban por sus mejillas. Bajo tierra, Max sentía la debilidad invadiéndolo como una niebla fría. Sus arañazos se volvían más lentos, las garras resbalando en la tierra húmeda. El oxígeno escaseaba, cada inhalación un susurro agonizante. Su visión, aunque en la oscuridad, comenzó a difuminarse en bordes borrosos. El pánico inicial dio paso a una resignación flotante, y entonces, como un portal abriéndose en su mente, entró en una visión onírica. No era un sueño común, era un escape instintivo, un refugio que su mente canina construía con fragmentos de recuerdos olfativos y sensaciones pasadas. En esa visión, Max corría por campos infinitos, extensiones verdes que se perdían en el horizonte bajo un cielo azul eterno. El viento azotaba su pelaje, llevando olores de flores silvestres, río fresco y tierra fértil. Sus patas volaban sobre la hierba suave, sin cansancio, sin dolor. Veía a Elena a lo lejos, riendo, extendiendo los brazos para abrazarlo. Pero cuanto más corría, más se alejaba ella, un símbolo cruel de su lucha interna, la lealtad inquebrantable contra la inevitabilidad de la muerte. En el sueño, olía la libertad, pero un peso invisible lo ralentizaba, como si raíces invisibles lo ataran al suelo. Era su cuerpo real gritando, recordándole que la tumba no lo soltaría fácilmente. Despertó de la visión con un jadeo ahogado, el pecho subiendo y bajando irregularmente. El aire era ahora un hilo fino, y su cuerpo temblaba de hipotermia. Arriba, los sonidos de la discusión se habían calmado momentáneamente, pero Elena no se rendía. Salió al jardín una vez más, linterna en mano, el haz de luz cortando la oscuridad como una espada.
Su instinto maternal, ese vínculo profundo que había forjado con Max desde el día en que lo rescató, la guiaba como un imán. Se arrodilló ante el montículo de tierra, tocándolo de nuevo. Algo no estaba bien, la superficie era demasiado suelta, demasiado reciente. Con un sollozo, comenzó a cavar con las manos, las uñas hundiéndose en el suelo frío. Tierra volaba a los lados, manchando su ropa y rostro. Víctor la observaba desde la puerta, paralizado, murmurando excusas débiles. Elena, detente. Es solo un agujero para plantar flores. No hay nada ahí, pero ella lo ignoró, cavando con ferocidad. Sus dedos tocaron algo suave, pelaje. Un gemido débil escapó de la tierra, y el corazón de Elena se detuvo. Redobló sus esfuerzos, apartando puñados de suelo hasta revelar el hocico de Max, cubierto de barro. Lo sacó con cuidado, su cuerpo inerte y frío al tacto. Max abrió los ojos apenas, lamiendo débilmente su mano en un gesto de gratitud instintiva. Era un momento de conexión profunda, un puente silencioso entre humano y animal, donde el amor trascendía las palabras. Elena lo abrazó contra su pecho, sintiendo su pulso débil bajo el pelaje empapado. Lágrimas calientes cayeron sobre él, mezclándose con la tierra. Max, exhausto pero vivo, respondió con otro lametón, su cola moviéndose apenas. Era como si dijera, estoy aquí, gracias a ti. La empatía que evocaba era visceral, el lector podía sentir el calor de las lágrimas, el latido irregular, el alivio abrumador de un vínculo que había desafiado la muerte. Víctor se acercó, fingiendo shock. Dios mío, ¿cómo llegó ahí? Debe haber caído accidentalmente. Elena lo miró con odio puro, acunando a Max, sal de mi vista. Llamaré a la policía después de salvarlo. Envuelta en una manta, Elena llevó a Max al coche, colocándolo en el asiento trasero con ternura. El motor rugió, y partieron hacia la clínica veterinaria de emergencia, las luces de la ciudad desdibujándose en la noche. Max yacía quieto, respirando con dificultad, pero sintiendo la seguridad en el olor familiar de Elena. Ella conducía con manos temblorosas, murmurando palabras de consuelo. Aguanta, mi amor. Vas a estar bien. Entonces, su teléfono vibró en el bolsillo. Una llamada anónima, número desconocido. Contestó con voz tensa. Hola, una voz distorsionada, baja y urgente, habló al otro lado. Elena, escúchame. Víctor no es quien crees. Tiene un secreto oscuro, algo peor que lo de esta noche. No confíes en él. Mira en su pasado, hay más víctimas. La línea se cortó, dejando un silencio ominoso. Elena miró por el retrovisor a Max, que gemía suavemente. ¿Qué más había ocultado Víctor? El camino al veterinario se sentía interminable, cargado de nuevas sombras que amenazaban con engullirlos a ambos. Max, en su debilidad, percibía el cambio en el olor de Elena, miedo fresco, como ozono antes de una tormenta. La visión onírica aún resonaba en su mente, un recordatorio de que la libertad era frágil. Mientras el coche aceleraba, el cliffhanger se cernía. ¿Sobreviviría Max para desentrañar el misterio, o el secreto de Víctor los destruiría antes? La clínica apareció al final de la calle, luces brillantes prometiendo salvación. Pero en el fondo de la mente de Elena, la advertencia anónima echaba raíces, un veneno lento que cambiaba todo. Max cerró los ojos, agotado, soñando una vez más con campos infinitos, pero esta vez, con Elena corriendo a su lado, inseparables. Las luces fluorescentes de la clínica veterinaria parpadeaban con un zumbido constante, iluminando las paredes blancas esterilizadas que olían a desinfectante fuerte y a un leve rastro de miedo animal acumulado. Max yacía en una jaula acolchada, su cuerpo aún débil por el trauma, conectado a un gotero que goteaba fluidos intravenosos con un ritmo hipnótico. El olor estéril lo envolvía todo, alcohol, metal frío y el sutil aroma a cloro que hacía que su nariz se arrugara instintivamente. Cada respiración era un esfuerzo consciente, pero el dolor agudo de la asfixia había dado paso a un agotamiento profundo, como si su espíritu hubiera sido arrastrado por una corriente subterránea y ahora flotara a la deriva. Percibía el tacto suave de Elena a través de la malla de la jaula, sus dedos se colaban para acariciar su pelaje, un gesto familiar que lo anclaba a la realidad. Elena estaba sentada en una silla plástica junto a él, los ojos hinchados por el llanto y la falta de sueño. El veterinario, un hombre de mediana edad con bata blanca y gafas gruesas, revisaba los monitores con expresión grave.
Se llamaba Dr. Ramos, y su voz era calmada, profesional, pero teñida de preocupación. Señora Elena, su perro ha sufrido un trauma severo. La falta de oxígeno por tanto tiempo podría haber causado daños irreversibles en el cerebro o los pulmones. Hemos estabilizado su respiración y le estamos dando antibióticos para prevenir infecciones, pero es un milagro que haya sobrevivido. ¿Puede explicarme exactamente qué pasó? Parece intencional. Hay rastros de sedantes en su sangre, y las marcas en sus garras indican que luchó por salir de algún encierro. Elena tragó saliva, su voz temblorosa mientras relataba la noche anterior, la desaparición de Max, la tierra removida en el jardín, el rescate frenético. Omitió detalles sobre Víctor por ahora, pero el Dr. Ramos frunció el ceño, anotando en su clipboard: es inaceptable. Debería reportar esto a las autoridades. Abuso animal como este no es solo cruel, es ilegal. Max necesitará observación por al menos 48 horas. Está deshidratado, con contusiones internas, pero su instinto de supervivencia es impresionante. Es un luchador, Elena asintió, inclinándose para besar la frente de Max a través de la jaula. Él levantó la cabeza débilmente, lamiendo sus dedos con una lengua áspera y cálida. Era un momento de intimidad silenciosa, donde el vínculo entre ellos se sentía más fuerte que nunca, como un hilo invisible que los unía en la adversidad. De repente, la puerta de la sala se abrió con un chirrido. Víctor entró, llevando un ramo de flores baratas y una expresión de fingida preocupación. Su olor invadió el espacio, el mismo tabaco rancio mezclado con sudor nervioso, que hizo que las orejas de Max se erizaran. El perro gruñó instintivamente, un sonido bajo y gutural que reverberó en la jaula, revelando la tensión acumulada. No era solo miedo, era un rechazo primal, un reconocimiento olfativo de la traición. Elena, amor, vine en cuanto pude. ¿Cómo está el pobre Max? Me siento terrible por lo que pasó. Elena se puso de pie, cruzando los brazos, su rostro endureciéndose como piedra. ¿Terrible? Víctor, tú lo hiciste. Lo enterraste vivo. ¿Cómo puedes venir aquí fingiendo inocencia? Víctor miró al Dr. Ramos, quien observaba la escena con cejas arqueadas, y luego de nuevo a Elena, bajando la voz a un susurro manipulador: no seas ridícula. Fue un accidente. Quería darle una lección por escarbar el jardín, pero se me fue de las manos. Lo siento, de verdad. Mira, traje flores para ti. Podemos superar esto juntos. Recuerda lo bien que estamos cuando no hay distracciones. Max, desde su jaula, sentía la manipulación en el aire, un olor dulzón y falso como veneno disfrazado de miel. Gruñó de nuevo, más fuerte, su cuerpo temblando con el esfuerzo. El doctor Ramos intervino, su tono firme: señor, si hay sospechas de abuso, debo reportarlo. Por favor, salga si va a causar estrés al paciente. Víctor se acercó a la jaula, extendiendo una mano como para acariciar a Max, pero el perro retrocedió, mostrando los dientes en un gruñido amenazante. Era un obstáculo intenso, la presencia de Víctor reavivaba el terror de la tumba, haciendo que el corazón de Max latiera con fuerza irregular. Elena lo empujó suavemente hacia atrás. Vete, Víctor. Se acabó. No puedo estar con alguien capaz de esto. Max es mi familia, y tú lo traicionaste. Nos traicionaste a ambos. Víctor cambió de táctica, sus ojos humedeciéndose en una actuación calculada. Elena, por favor. He tenido un pasado difícil. Mi padre era cruel con los animales, y a veces, repito patrones. Pero te amo. Dame una oportunidad de cambiar. Sin ti, no soy nada. Sus palabras eran como ganchos emocionales, clavándose en las dudas de Elena. Ella vaciló, recordando momentos buenos, cenas románticas, risas compartidas. Pero miró a Max, que la observaba con ojos suplicantes, y sintió su dolor como un eco propio. Desde la jaula, Max percibía la confusión de Elena, un olor a sal de lágrimas mezclada con indecisión. Era una escena emocional profunda, donde el lector podía sentir la pugna interna, el peso de la lealtad dividida. El Dr. Ramos administró otro medicamento a Max a través del gotero, un sedante suave para calmarlo. El mundo de Max se volvió borroso de nuevo, los bordes de la realidad disolviéndose en una alucinación inducida por las drogas. No era una visión onírica como la anterior, esta era más vívida,
un triunfo inesperado que introducía premoniciones caninas basadas en olores residuales. En su mente, veía, recuerdos no suyos, fragmentos olfativos adheridos a Víctor como fantasmas invisibles. Primero, un olor a madera vieja y humo de chimenea, una casa rural, un niño Víctor de unos 10 años, riendo mientras ataba a un gato callejero a un árbol. El animal maullaba, pero Víctor lo golpeaba con un palo, el olor a sangre fresca invadiendo el aire. Luego, un aroma a hierba seca y tierra árida, adolescente Víctor, en un campo, pateando a un perro vagabundo hasta que yacía inmóvil, enterrándolo superficialmente con una pala oxidada. Los olores se acumulaban, miedo animal, risa cruel, tierra removida una y otra vez. Era como si el cuerpo de Víctor llevara un registro invisible de abusos pasados, residuos que Max captaba ahora, amplificados por los medicamentos. Un giro innovador, no era magia, sino la hipersensibilidad olfativa de un perro revelando verdades ocultas. Max se agitó en la jaula, gimiendo en su alucinación, como si intentara advertir a Elena. Ella se acercó, preocupada, mientras Víctor retrocedía un paso. ¿Qué le pasa ahora?, preguntó Víctor, irritado. El doctor Ramos chequeó los signos vitales, está reaccionando al medicamento. Necesita descanso. Señora, le sugiero que resuelva esto fuera. Max siente el estrés. Elena tomó una decisión, su voz firme a pesar del temblor. Víctor, vete. Mañana recojo mis cosas y termino esto. No más manipulaciones. Víctor salió, murmurando promesas vacías, pero Elena se quedó con Max, acariciándolo hasta que se calmó. Horas después, mientras Max dormía un sueño inquieto, Elena decidió revisar el teléfono de Víctor, que él había dejado olvidado en la prisa. Lo encendió en la sala de espera, el corazón latiéndole con fuerza. Navegó por las fotos ocultas en una carpeta encriptada, y lo que vio la dejó helada: imágenes de un perro anterior, un golden retriever llamado Buddy, enterrado en un jardín similar, con tierra fresca y una pala al lado. Notas adjuntas, lección aprendida. Nadie me quita lo mío. El cliffhanger se cernía: ¿fue Max el primero, o había una cadena de víctimas en el pasado de Víctor? Elena apagó el teléfono, lágrimas frescas rodando por su rostro. Miró a Max a través de la ventana de la sala, durmiendo plácidamente ahora. El secreto desenterrado cambiaba todo, no era solo un acto impulsivo, sino un patrón siniestro. ¿Cuántos más habían sufrido en silencio? La noche en la clínica se extendía, cargada de sombras del pasado que amenazaban con engullir el futuro. Max, en su sueño, olía de nuevo aquellos recuerdos ajenos: sangre, tierra, crueldad. Pero también sentía el aroma protector de Elena, un faro en la oscuridad. El vínculo entre ellos se fortalecía, pero el peligro acechaba, invisible y persistente. Elena guardó el teléfono, decidida a confrontar la verdad, sin saber que Víctor, desde el estacionamiento, la observaba con ojos oscuros, planeando su próximo movimiento. La clínica bullía con sonidos nocturnos, pitidos de máquinas, gemidos de otros animales. Elena se acurrucó en la silla, vigilando a Max, cuyo pecho subía y bajaba con regularidad. El triunfo de su supervivencia era frágil, pero real. Sin embargo, las fotos en el teléfono abrían una puerta a horrores mayores, un abismo que podía tragárselos a todos. La noche envolvía la carretera como un manto negro, salpicado solo por los faros del viejo coche de Elena que cortaban la oscuridad con haces temblorosos. El motor ronroneaba con un ritmo irregular, como si compartiera la fatiga de sus ocupantes. Elena conducía con las manos apretadas al volante, los nudillos blancos por la tensión, mientras echaba miradas frecuentes al asiento trasero donde Max yacía acurrucado en una manta raída. Habían salido de la clínica veterinaria al atardecer, después de que el doctor Ramos diera el alta provisional a Max con instrucciones estrictas: reposo, medicamentos y vigilancia constante. Elena no había esperado, las fotos en el teléfono de Víctor la habían impulsado a actuar. Empacó lo esencial en una maleta apresurada y huyó hacia una cabaña remota en las montañas, un refugio heredado de su abuela que nadie conocía, ni siquiera Víctor. O eso creía ella. Desde la perspectiva de Max, el viaje era un torbellino de sensaciones nuevas. El aire que entraba por la ventana entreabierta traía olores del bosque, pinos resinosos, tierra húmeda por la reciente lluvia, y un toque salvaje de animales nocturnos: zorros, ciervos que despertaban en él un instinto ancestral de libertad.
Su pelaje aún olía a la clínica, a antiséptico y debilidad, pero mezclado ahora con el aroma reconfortante de Elena, sudor nervioso, perfume floral desvanecido y el sal de lágrimas secas. El miedo residual persistía, un eco de la tumba que lo hacía temblar ocasionalmente, pero la proximidad de Elena lo calmaba. Ella hablaba con él como con un confidente, su voz un bálsamo que llenaba el silencio del coche. Max, mi valiente, vamos a estar bien. Esta cabaña es como un secreto nuestro. Nadie nos encontrará allí. ¿Verdad que sí? Decía Elena, interpretando el leve movimiento de su cola como una afirmación. Tú ladrarás si sientes algo raro, ¿no? Eres mi guardián, Max respondía con un gemido suave, un sonido que para Elena era como una respuesta afirmativa, un diálogo fluido en el lenguaje silencioso que habían forjado a lo largo de los años. Él no entendía todas las palabras, pero captaba el tono: protección, amor, determinación. El collar alrededor de su cuello, ajustado pero familiar, le picaba ligeramente, pero no le prestó atención, era solo un detalle en medio de la huida. Llegaron a la cabaña al filo de la medianoche. Era una estructura de madera envejecida, enclavada en un claro rodeado de árboles altos que susurraban con el viento. El aire era fresco, cargado con el olor a musgo y hojas caídas, un contraste bienvenido con la ciudad asfixiante. Elena apagó el motor y ayudó a Max a bajar, sosteniéndolo con cuidado mientras cojeaba ligeramente por el agotamiento. Encendió una linterna, iluminando el porche crujiente, y abrió la puerta con una llave oxidada. Dentro, el lugar olía a polvo y madera vieja, con muebles cubiertos por sábanas amarillentas. Elena preparó un rincón para Max con cojines y una manta, dándole agua fresca y una dosis de medicamento. Aquí estaremos seguros, chico. Mañana exploraremos el bosque. Tú y yo contra el mundo. Max se acurrucó, lamiendo su mano en gratitud, sintiendo por primera vez en días una paz tentativa. Pero la noche traía sombras inesperadas. Víctor, desde su apartamento en la ciudad, no se había rendido. Después de que Elena lo echara, había revisado sus cosas y notado la ausencia del teléfono. Sabía que ella había visto las fotos, y el pánico lo impulsó a actuar. Recordó el GPS oculto que había instalado en el collar de Max semanas atrás, un dispositivo diminuto disfrazado de placa de identificación, comprado en línea por celos paranoicos. Activó la app en su móvil, y el punto parpadeante apareció en el mapa, la cabaña remota. Sonrió con frialdad, arrancando su camioneta en la oscuridad. Nadie me deja así, murmuró para sí mismo. El obstáculo intenso se materializó horas después. Max dormía inquieto cuando un olor extraño lo despertó: gasolina quemada, tabaco rancio y la ira familiar de Víctor, filtrándose desde el bosque. Sus orejas se erizaron, el pelaje de la nuca se levantó. Gruñó bajo, alertando a Elena, quien se incorporó en la cama improvisada, el corazón acelerado. ¿Qué pasa, Max? Un animal, pero Max ya estaba en pie, cojeando hacia la ventana, ladrando con urgencia. Elena miró afuera, nada visible, solo oscuridad. Sin embargo, confió en él. Apagó las luces, agarró una linterna y un cuchillo de cocina, y abrió la puerta trasera sigilosamente. El bosque era un laberinto de sombras, el viento agitando las hojas como susurros conspiradores. Víctor irrumpió entonces, emergiendo de los árboles con una linterna cegadora y una expresión de furia contenida. Su camioneta estaba aparcada a distancia, oculta. Golpeó la puerta principal con fuerza, gritando: Elena. Sé que estás ahí. Abre o entro a la fuerza. Solo quiero hablar. No puedes huir con ese chucho. Elena sintió el terror como un puño en el estómago. Max ladró ferozmente, posicionándose entre ella y la puerta, pero su debilidad lo traicionaba, no podía pelear. Víctor forcejeó la cerradura, el madera crujiendo bajo su peso. Elena susurró a Max: tenemos que irnos. Por la parte de atrás, corrieron al bosque, la linterna de Elena bailando erráticamente. Max, usando su instinto olfativo, detectó a Víctor antes de que los alcanzara. El olor del hombre se intensificaba, acercándose por un sendero paralelo. En un triunfo inesperado, Max viró hacia un arroyo cercano, guiando a Elena con ladridos insistentes y rozones de hocico. El agua corría fría y rápida, un escape innovador que resaltaba la inteligencia animal subestimada.
Víctor no podría rastrearlos si cruzaban el río, ya que el agua borraría sus olores y huellas. Elena dudó al borde del agua, el frío mordiendo sus pies descalzos. Max, ¿estás seguro? El agua está helada, y tú estás débil, pero Max saltó primero, chapoteando en el arroyo poco profundo, mirándola con ojos urgentes. Elena lo siguió, el agua subiendo hasta sus rodillas, un frío punzante que entumecía sus músculos. Se escondieron bajo un saliente rocoso río abajo, el corriente ocultando sus sonidos. Víctor pasó cerca, maldiciendo, su linterna barriendo el bosque sin encontrarlos. Sumergidos en el agua fría, Elena abrazó a Max contra su pecho, sus cuerpos temblando en unísono. El pelaje de él se empapaba, pero su calor compartido era un ancla. Elena susurró promesas, su voz quebrada por el frío y la emoción. Te prometo que saldremos de esto, Max. Eres lo más fuerte que conozco. Has sobrevivido a tanto. No dejaré que nadie te haga daño otra vez. Somos un equipo, para siempre. Max lamió su rostro, el agua goteando de su hocico, un gesto de resiliencia compartida que evocaba lágrimas en Elena. Mezcladas con el río, rodaban por sus mejillas, saladas y liberadoras. Era una escena emocional profunda. En esa vulnerabilidad acuática, el lector podía sentir el frío penetrante, el latido acelerado, la empatía por un perro que, pese al trauma, guiaba a su humana con lealtad instintiva. Max recordaba frases de su vida callejera, donde el agua significaba supervivencia, no miedo. Permanecieron allí hasta que los sonidos de Víctor se desvanecieron, retrocediendo hacia la cabaña. Elena y Max emergieron tiritando, regresando por un camino alternativo, el bosque ahora un aliado silencioso. Al amanecer, el sol tímido filtrándose entre las copas, inspeccionaron alrededor de la cabaña. Encontraron huellas humanas frescas, botas grandes, como las de Víctor, pero también otras más pequeñas, zigzagueando en patrones extraños. ¿Víctor se había rendido, regresando a la ciudad derrotado? ¿O había un aliado inesperado observándolos desde las sombras, alguien que conocía el secreto de la cabaña? Elena frunció el ceño, arrodillándose para examinar las marcas. Max olfateó intensamente, captando un olor nuevo, femenino, con toques de hierbas y tierra, no hostil pero intrigante. ¿Quién más sabe de este lugar, Max?, murmuró Elena, inquieta. Max gruñó suavemente, su instinto alertándola de que no estaban solos. El bosque guardaba secretos, y el cliffhanger se cernía. Las huellas podían ser salvación o trampa. Elena cerró la puerta, barricándola, mientras Max montaba guardia, su pelaje aún húmedo reflejando la luz del alba. La huida no había terminado, era solo el comienzo de una persecución más profunda, donde la confianza se ponía a prueba en cada sombra. El día se extendía ante ellos, cargado de incertidumbre. Elena preparó un fuego en la chimenea, secando sus ropas y acurrucándose con Max. Él descansaba la cabeza en su regazo, sintiendo su pulso constante, un recordatorio de que, juntos, podían enfrentar lo que viniera. Pero las huellas afuera susurraban promesas de revelaciones, un hilo narrativo que tiraba hacia lo desconocido. El sol apenas se colaba entre las copas de los pinos cuando Elena y Max abandonaron la cabaña por la puerta trasera. El aire de la mañana era tan frío que se convertía en vaho al salir de sus bocas, olía a resina, a tierra mojada y a algo más, un rastro humano que no era el de Víctor. Max lo había captado antes que ella, un olor femenino, suave pero decidido, mezclado con notas de romero, café y cuero curtido. Sus orejas se movieron como antenas, la cola baja, alerta. Elena apretó la correa improvisada que había hecho con una cuerda de tender ropa y susurró, tranquilo, chico. Vamos a ver quién anda por aquí. Caminaron en silencio entre helechos altos y troncos cubiertos de musgo. Max iba delante, el hocico pegado al suelo, leyendo la historia que las huellas contaban. 2 personas, una mujer y un perro grande, habían estado rondando la cabaña desde el amanecer. De pronto, un ladrido lejano, alegre y profundo, resonó en el valle. Max respondió con un ladrido corto, casi de saludo. Elena se detuvo, el corazón latiéndole fuerte. Del otro lado de un claro apareció una mujer de unos 40 años, cabello negro recogido en una trenza larga, botas de montaña y una mochila pesada. A su lado trotaba un pastor belga malinois de mirada inteligente. La mujer levantó las manos en señal de paz. No disparen, dijo con una sonrisa cansada. Soy Ana. Y él es Thor. Los vimos llegar anoche.
huyendo. No queríamos asustarlos. Elena retrocedió un paso, pero Max avanzó olfateando. El olor de Ana era limpio, sudor honesto, hierbas medicinales y algo que le resultaba vagamente familiar, como un recuerdo muy antiguo. Thor se acercó, los dos perros se tocaron las narices, intercambiaron información en segundos. Max movió la cola. Amigo, ¿cómo sabes que huíamos?, preguntó Elena, la voz todavía temblorosa. Ana señaló su propia mochila, llena de parches de asociaciones protectoras de animales, porque llevo 10 años recorriendo el país rescatando perros de peleas clandestinas, de maltrato, de todo lo que la gente es capaz de hacerles. Y porque conozco muy bien el olor del miedo cuando alguien corre por su vida, y por la de su perro. Se sentaron en un tronco caído. Ana sacó una cantimplora y ofreció agua a Max, que bebió con avidez. Mientras Thor vigilaba el perímetro, Ana habló con voz baja pero firme, como quien está acostumbrada a contar horrores sin quebrarse. Hace 2 años rescatamos a un Golden Retriever llamado Buddy. Estaba medio muerto, enterrado hasta el cuello en un jardín. El hombre que lo hizo se llamaba Víctor Morales. Lo denunciamos, pero no había pruebas suficientes y desapareció antes del juicio. Desde entonces lo buscamos. Cuando vimos las noticias locales de un labrador mestizo rescatado de una tumba improvisada, no hizo falta ser genio. Elena sintió que el mundo se inclinaba. Las fotos del móvil, el pasado que Víctor ocultaba, todo encajaba. Ana continuó, tenemos un grupo pequeño. Ex policías, veterinarios, hackers, gente que ya no cree en la justicia oficial. Si Víctor los encontró aquí, no vendrá solo. Tiene contactos en las peleas ilegales, gente que le debe favores. Y ahora ustedes dos son testigos peligrosos. Max, tumbado entre las dos mujeres, captaba fragmentos. El nombre, Buddy, le provocó una visión repentina, como un relámpago olfativo. En su mente apareció el recuerdo que no era suyo, un perro dorado jadeando bajo tierra, el mismo olor a pala oxidada, la misma risa cruel encima. Max se levantó de golpe, gruñó mirando hacia el bosque y empezó a ladrar con urgencia. Ana se puso en pie al instante. Thor, busca. Los dos perros salieron disparados hacia el este. Elena y Ana corrieron detrás. El bosque se volvió denso, ramas que azotaban sus rostros, raíces que intentaban derribarlas. Los ladridos de Max y Thor se mezclaban en una sinfonía frenética. De pronto, un destello metálico entre los árboles, la camioneta de Víctor, oculta bajo ramas cortadas. Y junto a ella, 3 hombres descargando jaulas vacías. El obstáculo fue inmediato y brutal. Víctor los vio y gritó una orden. Uno de los hombres sacó una pistola tranquilizante. Elena se quedó sin aire, pero Ana la empujó detrás de un tronco. Quédate aquí. Yo los distraigo. Ana silbó fuerte. Thor cargó como un misil, directo al hombre armado. Max, a pesar de su debilidad reciente, siguió a su nuevo amigo sin dudar. Los perros atacaron con una coordinación instintiva. Thor mordió la muñeca del hombre, Max derribó al segundo por las piernas. Los gritos llenaron el bosque. Víctor intentó correr hacia la camioneta, pero Ana ya estaba allí, bloqueándole el paso con un bastón extensible que sacó de la mochila. Se acabó, Víctor, gritó ella. Esto termina hoy. Víctor la miró con odio puro. Tú, la loca de los perros. ¿Cuántas veces tendré que matarte? Intentó golpearla, pero Max saltó desde atrás, cerrando sus mandíbulas en el antebrazo de Víctor con una fuerza que ni él mismo sabía que aún tenía. El hombre gritó de dolor, soltando el cuchillo que llevaba escondido. Elena salió entonces de su escondite, el móvil en alto, grabando todo. En ese instante, la visión onírica de Max se hizo más clara que nunca. El olor de Buddy, el Golden enterrado, se superponía al de Víctor. Max soltó el brazo y ladró mirando directamente a Ana. Ella entendió al vuelo. ¿Buddy? ¿Lo conoces? Max ladró de nuevo, 2 veces, fuerte y claro. Ana palideció. Dios mío. Buddy tenía una cicatriz en la oreja izquierda. Max la olió en Víctor. Elena asintió, temblando. El tercer hombre intentó huir, pero Thor lo interceptó. Los perros, juntos, eran una fuerza imparable. Víctor, sangrando y derrotado, se arrastró hacia atrás. Tienen que entenderlo, los perros no sienten como nosotros. Son cosas
Herramientas. Ana se agachó frente a él, los ojos encendidos. Los perros sienten más que tú, monstruo. Y hoy lo demostraron. Ataron a los 3 hombres con bridas que Ana llevaba en la mochila. Llamaron a la policía rural, pero antes de que llegaran, Ana hizo una última revelación que dejó a Elena sin aliento. Víctor no es el jefe. Es solo un eslabón. Hay una red entera de peleas clandestinas que opera desde hace años en la región. Crían perros para luchar, los dopan, los desechan cuando ya no sirven, y cuando alguien se interpone, desaparece. Buddy fue uno de los pocos que pudimos salvar. Pero hay docenas más. Cientos. Max se acercó a Ana y apoyó la cabeza en su rodilla. Ella le acarició entre las orejas, y por primera vez en días, Max sintió algo parecido a la paz. Había encontrado aliados. Había encontrado un propósito más grande que su propia supervivencia. El sonido de sirenas lejanas comenzó a acercarse por el camino de tierra. Elena abrazó a Max con fuerza, hundiendo el rostro en su cuello húmedo. ¿Qué hacemos ahora?, susurró. Ana miró a los perros, a los hombres atados, al bosque que los había protegido. Ahora los exponemos. A todos. Usaremos las grabaciones, los testimonios, los perros rescatados, y a Max como prueba viviente de lo que son capaces. Pero tendremos que ir hasta el final, Elena. Porque si paramos, vendrán a por nosotros otra vez. Max levantó la cabeza y ladró una sola vez, firme, decidido. Elena sintió que su corazón se llenaba de algo que no había sentido nunca, una furia justa, una misión. Los primeros rayos de sol atravesaron las copas y bañaron el claro en luz dorada. Los policías llegaron, las preguntas comenzaron, los hombres fueron esposados. Pero cuando Elena se dio la vuelta para subir al coche patrulla con Max, vio algo que le heló la sangre. En el suelo, junto a la rueda trasera de la camioneta de Víctor, había una huella fresca que no pertenecía a ninguno de los presentes. Una bota militar, mucho más grande, con un dibujo de suela que Ana reconoció al instante. Palideció. Es él, susurró. El líder de la red. Lo llaman el Cuervo. Víctor era solo su perro de caza. Max gruñó mirando hacia la espesura, el pelo del lomo erizado. En la distancia, muy lejos, un cuervo graznó 3 veces antes de alzar el vuelo. El verdadero monstruo aún estaba libre. Y ahora sabía exactamente dónde encontrarlos. La noche había caído como una losa sobre el refugio improvisado, una casa de campo abandonada en las afueras de un pueblo olvidado, con paredes de adobe desconchado y un corral medio derruido que ahora servía de dormitorio para 12 perros rescatados. El aire olía a paja seca, a sangre vieja y a esperanza frágil. Max caminaba despacio entre las jaulas, el hocico bajo, leyendo cada historia de terror en los olores que flotaban: miedo ácido, orina de estrés, heridas infectadas, morfina barata. Sus costillas aún le dolían del esfuerzo del día anterior, pero no podía descansar. Cada perro que lo miraba con ojos apagados le recordaba que él había tenido suerte. A él lo habían desenterrado. Dentro de la casa, la luz de una lámpara de gas iluminaba un mapa extendido sobre la mesa. Ana, Elena y 3 activistas más hablaban en voz baja, marcando puntos rojos, lugares donde se habían celebrado peleas clandestinas en los últimos 6 meses. El ambiente estaba cargado de tensión olfativa que Max captaba perfectamente: adrenalina, café recalentado, rabia contenida. Mañana por la noche hay una grande, dijo Ana, señalando un círculo rojo en las afueras industriales. El Cuervo estará allí. Es la primera vez en meses que aparece en persona. Si logramos grabarlo, si conseguimos pruebas de la cadena de mando, podemos tumbar toda la red. Elena apretó los labios. Y si fallamos, vendrán a por nosotros. A por Max. A por todos estos perros. Uno de los activistas, un ex policía llamado Marcos, asintió. Vamos a infiltrarnos como compradores. Llevaremos cámaras ocultas, micrófonos. 2 entrarán, los demás esperaremos afuera con los vehículos listos para la extracción. Ana miró a Max, que había entrado y se sentó junto a Elena, la cabeza apoyada en su rodilla. Él viene conmigo, dijo simplemente. Los perros de pelea lo reconocen. Si Max está en la jaula de exhibición, nadie sospechará que es un señuelo. Elena se levantó de golpe. No. Acaba de salir de una tumba. No lo pondré otra vez en una jaula. Max gruñó suave, se levantó y le lamió la mano. Luego caminó hasta Ana y apoyó la cabeza en su otra rodilla.
Era una elección clara. Elena sintió que se le rompía algo dentro del pecho. La noche siguiente llegó demasiado rápido. El lugar era un almacén abandonado en el polígono industrial, iluminado por focos improvisados y rodeado de coches caros con matrículas falsas. El olor era insoportable: sangre fresca, vómito, testosterona, cocaína, miedo canino concentrado. 100 personas gritaban alrededor de un ring improvisado de madera y alambre de púas. Los perros, dopados hasta los ojos, se desgarraban entre sí mientras los apostadores rugían. Ana y Max entraron por una puerta lateral. A él lo habían bañado con un champú que disimulaba su olor, le habían puesto un collar de castigo y una cadena corta. Caminaba cojeando ligeramente, pero con la cabeza alta. Los hombres que los recibieron lo miraron con codicia. Buen ejemplar, dijo uno, palpando sus músculos. ¿Cuántas peleas lleva? 10 victorias, mintió Ana con voz ronca. Lo retiré porque ya no rinde igual. Busco venderlo como semental. La llevaron al área de jaulas de espera. Max vio horrores que ningún animal debería ver: un pitbull con la mandíbula rota que aún intentaba morder, un rottweiler con los ojos inyectados en sangre, un pastor alemán temblando de sobredosis. El olor a muerte era tan denso que se pegaba a la lengua. De pronto, un hombre alto, vestido completamente de negro y con un cuervo tatuado en el cuello, se acercó a la jaula de Max. El cuervo. Su olor era distinto, frío, metálico, sin una gota de humanidad. Se agachó y miró a Max a los ojos. Este tiene fuego, dijo con voz grave. Ponlo contra el campeón dentro de media hora. Ana sintió que el estómago se le caía al suelo. El plan se estaba torciendo. Cuando la llevaron al ring, Max vio a su oponente, un dogo argentino enorme, lleno de cicatrices y con los ojos en blanco por las drogas. El público rugía. Elena, escondida entre los espectadores con una cámara oculta, sintió que se le paraba el corazón. El obstáculo fue brutal. El dogo cargó como un tren de mercancías. Max esquivó por milímetros, pero el segundo ataque le abrió un corte profundo en el hombro. La sangre caliente le corrió por la pata. El dolor era fuego líquido, pero algo más fuerte lo impulsaba: la memoria de la tierra sobre su cuerpo, el sabor del miedo absoluto. No volvería a ser una víctima. Entonces ocurrió el triunfo inesperado. En vez de enfrentarse directamente, Max corrió hacia el borde del ring, saltó contra la valla metálica y usó el rebote para lanzarse contra el dogo por el flanco ciego. Cerró las mandíbulas en el tendón de la pata trasera y tiró con toda su alma. El dogo aulló, perdió el equilibrio y cayó de lado. Max no lo soltó. El público, que esperaba sangre fácil, se quedó en silencio un segundo, y luego estalló en caos. Los otros perros rescatados, que habían sido introducidos disfrazados entre los luchadores, reconocieron el olor de Max. Uno a uno rompieron sus bozales debilitados por el plan previo y saltaron al ring. Thor fue el primero, luego un mastín, luego un American Bully que había perdido una oreja. En segundos, el ring se convirtió en una rebelión animal. Los perros no atacaban a los humanos, atacaban las cadenas, los bozales, las jaulas. Era una liberación colectiva, un grito sin palabras que decía: ya basta. Ana aprovechó el caos para abrir las puertas laterales. Los activistas entraron corriendo, gritando policía, aunque no lo fueran. Los apostadores huyeron despavoridos. El cuervo intentó escapar por una salida trasera, pero Max, sangrando abundantemente, lo interceptó. Se plantó delante de él, los dientes al descubierto, el cuerpo temblando pero firme. El hombre levantó una pistola, pero Elena apareció de la nada y le roció gas pimienta en la cara. El cuervo cayó de rodillas, gritando. En medio del tumulto, Max se tambaleó. La pérdida de sangre lo estaba debilitando. Elena lo alcanzó, se arrodilló y lo abrazó con fuerza, sin importarle la sangre que le manchaba la ropa. Te tengo, mi amor. Te tengo. Los perros liberados corrían en todas direcciones, algunos hacia la libertad, otros hacia los activistas que abrían sus brazos. Sirenas reales se acercaron por fin. Alguien había llamado a la policía de verdad. El almacén se llenó de luces azules y rojas, pero cuando Elena levantó la vista, buscando a Víctor entre los detenidos, no lo encontró. Había desaparecido en la confusión. Y en su lugar, atado a una columna con su propia corbata, había un perro pequeño, un Jack Russell herido, con una nota clavada en el collar con un cuchillo.
uno por cada día que me hagan perder. Empezamos contigo, perra. Elena leyó la nota y sintió que el mundo se hundía otra vez. Max, semi-inconsciente en sus brazos, olió la nueva amenaza en el papel. Víctor había escapado, y ahora tenía un rehén vivo. El caos seguía a su alrededor, perros ladrando, policías gritando, flashes de cámaras. Pero para Elena solo existía el peso de Max contra su pecho y la certeza helada de que la guerra no había terminado. En la distancia, un coche arrancó a toda velocidad y se perdió en la noche. Víctor estaba libre. Y llevaba consigo una nueva víctima que aún latía. El refugio improvisado olía a yodo, miedo y café quemado. Eran las 4 de la madrugada y nadie había dormido. Max yacía sobre una manta en el suelo de la cocina, el hombro vendado, la respiración pesada pero estable. A su alrededor, los activistas hablaban en susurros tensos mientras la televisión repetía las imágenes del almacén, perros corriendo libres, el cuervo esposado, titulares que ya hablaban de la mayor red desmantelada en años. Pero para ellos la victoria sabía a ceniza. Sobre la mesa estaba la nota que habían encontrado clavada en el cuello del Jack Russell rescatado. El perrito, al que habían llamado Rayo, dormía ahora sedado en una jaula, tenía una oreja rota y una costilla fisurada, pero viviría. La nota, escrita con letra temblorosa pero clara, era una promesa, uno por cada día que me hagan esperar. El siguiente será el labrador negro. Víctor. Elena no había soltado la mano de Max en horas. Sus dedos temblaban sobre el pelaje manchado de sangre seca. Tenemos que encontrarlo antes de que él nos encuentre, dijo Ana, la voz ronca. Ya no es solo venganza, es un mensaje para todos los que hablamos. Si lo dejamos suelto, volverá a enterrar perros y personas. Marcos, el ex policía, desplegó un mapa de la provincia y marcó con rotulador rojo los lugares donde Víctor había vivido, trabajado o tenido contacto. Se escondió una vez y casi desaparece del mapa. Ahora está herido en el orgullo y en el brazo. Necesita dinero, medicamentos y un sitio donde lamerse las heridas. Eso reduce las opciones. Max levantó la cabeza de golpe y gruñó mirando la puerta. Todos se callaron. El olor había llegado antes que el sonido: gasolina, sudor ácido, miedo humano y algo más. Veneno. Un olor dulzón, químico, que Max recordaba demasiado bien de la carne que lo había dormido antes de la tumba. Ana abrió un cajón y sacó una caja de galletas para perros que alguien había dejado de donación. La olió, la abrió y encontró dentro un sobre de polvo blanco mezclado con trozos de carne seca. Lo levantó con dedos temblorosos. Esto estaba en la bolsa que dejaron en el porche hace una hora. Donación anónima, decía la nota. Elena palideció. Dios mío. Si Max hubiera comido. Max se levantó cojeando, se acercó a la caja y la olfateó con cuidado. Luego retrocedió y empezó a ladrar furioso hacia la ventana trasera. Su instinto acababa de salvarlos otra vez. Había rechazado la comida envenenada por puro recuerdo olfativo. El grupo entero sintió un escalofrío. El traidor estaba dentro del círculo. Las miradas se cruzaron. Había 7 personas en la habitación. 6 humanos y un perro que no podía mentir. ¿Quién trajo la bolsa del porche?, preguntó Ana con voz helada. Silencio. Max avanzó lentamente, el hombro sangrando de nuevo por el esfuerzo, y se detuvo frente a Laura, la voluntaria más nueva. Era una chica de 22 años, pelo corto teñido de morado, que siempre se ofrecía para los turnos de noche. Laura retrocedió hasta chocar con la pared. No, yo solo la recogí, alguien la dejó allí. Max gruñó más fuerte, mostrando los dientes. El olor en sus zapatos era idéntico al de la caja: polvo blanco, miedo y una colonia barata que Víctor usaba a veces. Ana se acercó y registró sus bolsillos con rapidez. Encontró un móvil secundario. Lo desbloqueó con la huella de Laura, que lloraba en silencio. Mensajes recientes. Víctor, 2:14, ¿ya está hecho? Laura, 2:16, sí, dentro de las galletas. El negro lo comerá seguro. Víctor, 2:17, buena chica. Cuando termine, te saco de ahí y nos vamos juntos. Elena sintió que el mundo se derrumbaba. Laura había llegado recomendada por una protectora pequeña 3 semanas atrás. Siempre sonriente, siempre servicial. El traidor había estado durmiendo bajo el mismo techo. ¿Por qué?, preguntó Elena con voz rota. Laura se deslizó hasta el suelo, abrazándose las rodillas.
me debe la vida. Hace 2 años me sacó de la calle, me dio trabajo limpiando jaulas en las peleas. Me dijo que si no ayudaba, mataría a mi hermana pequeña. Yo, creí que solo era asustarlos, no matar a nadie. Ana la miró con desprecio y tristeza a la vez. Has condenado a perros inocentes por segunda vez, la ataron con bridas y la dejaron vigilada en una habitación. El ambiente era ahora de paranoia absoluta. Si Laura había entrado tan fácil, ¿cuántos más habría? Max, exhausto, se tumbó junto a Elena y apoyó la cabeza en sus pies. Ella se agachó y lo abrazó, hundiendo la cara en su cuello. Olía a sangre, a yodo y a algo más profundo, a hogar. A pesar de todo, Max era su ancla. Perdóname, chico, susurró. Te estoy fallando otra vez. Max lamió sus lágrimas. No la culpaba. Él solo sabía que ella era su manada, y la manada se protegía. A las 6 de la mañana llegó el video, un mensaje anónimo al teléfono de Ana. Lo abrieron en la pantalla grande. Víctor aparecía en un sótano húmedo, iluminado por una bombilla desnuda. Estaba más delgado, el brazo derecho en cabestrillo, los ojos hundidos por el odio. Frente a él, atado a una silla, estaba Rayo, el Jack Russell rescatado. El perrito temblaba, un bozal de cinta americana le impedía morder, y tenía una soga al cuello. Hola, héroes, dijo Víctor con voz rasposa. Tienen exactamente hasta la medianoche de mañana para soltar a Laura y olvidarse de mí. Si no, este pequeño empieza el viaje. 1 cada hora. Y cuando se acaben los pequeños, vendré por el grande. Acercó el cuchillo al cuello de Rayo. El perro gimió, un sonido desgarrador que atravesó la habitación como una cuchillada, y para que sepan que voy en serio, cortó. Solo un poco. Un hilo de sangre corrió por el pecho blanco del Jack Russell. Rayo chilló, la pantalla se apagó, el silencio fue absoluto. Luego Elena se levantó, los ojos llenos de una furia que nadie le había visto antes. No vamos a esperar a la policía. No esta vez, Ana asintió lentamente, entonces vamos a cazarlo nosotras. Marcos desplegó otro mapa, propiedades abandonadas, granjas en ruinas, lugares donde Víctor había trabajado de jornalero. Max se acercó cojeando y olió el mapa entero. De pronto se detuvo sobre un punto concreto, una antigua fábrica de conservas a 40 kilómetros, cerrada desde los 90. Gruñó y golpeó el suelo con la pata 2 veces. ¿Estás seguro, chico?, preguntó Elena. Max ladró una sola vez. Firme. Ana sonrió por primera vez en días. Los perros no mienten. Prepararon los coches. Armas improvisadas, cámaras, tranquilizantes para humanos, un veterinario de emergencia en el equipo. Elena se arrodilló frente a Max y le puso un chaleco antibalas ligero que alguien había donado. Esta vez no te dejo atrás, le dijo. ¿Vamos juntos o no vamos? Max lamió su cara, la cola moviéndose apenas. Estaba herido, cansado, pero sus ojos brillaban con algo nuevo, determinación. Salieron cuando el sol apenas despuntaba, 6 coches en caravana por carreteras secundarias. Nadie hablaba. Solo se oía el motor y la respiración pesada de los perros que viajaban con ellos. En el asiento del copiloto, Elena acariciaba la cabeza de Max. Cuando todo esto acabe, susurró, te prometo campos abiertos, sin collares, sin miedo. Solo tú y yo corriendo hasta que nos duelan las patas. Max cerró los ojos y apoyó la cabeza en su regazo. En la distancia, la fábrica abandonada se alzaba como una tumba gigante contra el cielo gris, y en su interior, un reloj invisible marcaba las horas que le quedaban a Rayo, y a todos ellos. El rescate había comenzado. Pero esta vez, si fallaban, no habría segunda oportunidad. La fábrica de conservas era un cadáver de hormigón y óxido que olía a pescado podrido, aceite quemado y sangre vieja. La luna apenas iluminaba los cristales rotos, y el viento silbaba entre las vigas como un lamento de fantasmas. Los coches se detuvieron a 500 metros, faros apagados. El equipo bajó en silencio, 7 humanos y 4 perros. Max iba delante, el chaleco antibalas apretándole el pecho, el hombro vendado palpitando con cada paso, pero su olfato era un radar perfecto. Rayo estaba dentro. Y también Víctor. Ana repartió órdenes en susurros. 2 activistas rodearían por el norte para cortar la huida, Marcos y otro cubrirían la entrada principal. Elena y Ana entrarían con Max y Thor por la puerta lateral que olía a orina reciente de humano.
Víctor había estado allí hacía poco. El interior era un laberinto de cintas transportadoras oxidadas y latas aplastadas que crujían bajo las botas. El olor a miedo del Jack Russell llegaba en oleadas, pánico puro, sangre fresca, orina. Max gruñó bajito y aceleró el paso, cojeando pero decidido. Elena llevaba una linterna pequeña y una pistola de tranquilizantes. Ana, un cuchillo y una cámara GoPro en el pecho. Llegaron a la zona de empaquetado, un salón enorme con cadenas colgando del techo y un círculo de luces improvisadas en el centro. Allí estaba Rayo, atado a una silla oxidada, el bozal de cinta americana empapado en lágrimas y sangre. El perrito temblaba tanto que parecía a punto de romperse. Al ver a Max soltó un gemido desgarrador que resonó en todo el recinto. Tranquilo, pequeño. Ya vamos, susurró Elena con la voz quebrada. Entonces las luces se encendieron de golpe. Víctor estaba de pie en una pasarela elevada, el brazo en cabestrillo, pero en la mano buena sostenía una pistola real. Llegaron justo a tiempo para el espectáculo, dijo con una sonrisa torcida. Bajen las armas o le vuelo la cabeza al enano. Ana levantó las manos lentamente. Víctor, ya perdiste. El cuervo está cantando en comisaría. Tu red está acabada. Suelta al perro y quizás salgas vivo de aquí. Víctor soltó una carcajada amarga. ¿Vivo? ¿Para qué? Mi padre me enseñó que los débiles se entierran. Yo solo seguí la lección. Ese labrador negro, señaló a Max, me quitó todo. Mi mujer, mi dignidad, mi libertad. Ahora le toca pagar, apuntó directamente a Max. Elena se puso delante del perro sin pensarlo. Si lo tocas, te mato yo misma. Víctor se encogió de hombros. Todos morimos de algo, y apretó el gatillo. El estruendo fue ensordecedor. Elena sintió el impacto en el chaleco antibalas como un martillo en el pecho. El aire salió de sus pulmones y cayó de rodillas. Max rugió como nunca había rugido en su vida, un sonido que no parecía salir de un perro, sino de algo ancestral y furioso. Se lanzó hacia la pasarela en 3 saltos imposibles, ignorando el dolor del hombro que se había vuelto a abrir. Víctor disparó otra vez, pero Max ya estaba en el aire. El balazo rozó su flanco, abriendo una línea de fuego, pero las mandíbulas de Max se cerraron en la muñeca armada con una fuerza brutal. El hueso crujió. La pistola cayó al vacío. Entonces llegó el segundo triunfo, el más inesperado y hermoso. Desde las sombras de las cadenas colgantes, desde las cajas rotas, desde cada rincón oscuro de la fábrica, comenzaron a salir perros. Primero 1, luego 5, luego 12. Eran los perros rescatados del almacén, los que habían sido liberados días atrás y que los activistas habían estado cuidando. Alguien los había traído en secreto como refuerzo. Todos llevaban el mismo olor de libertad reciente y de rabia contenida. Thor lideró la carga. Un mastín sin una oreja, un pitbull con la cara llena de cicatrices, un pastor alemán cojo, todos avanzaron en silencio mortal hacia Víctor. No ladraban. Solo caminaban, rodeándolo, recordándole que ya no era el amo. Víctor retrocedió hasta chocar con la barandilla de la pasarela. No, quédense atrás, yo los alimenté. Yo los hice fuertes. Un dogo gris, el mismo que había peleado contra Max en el ring, se detuvo frente a él y mostró los dientes. Víctor intentó empujarlo con el brazo sano, pero el perro lo mordió en la pierna y lo derribó. Los demás se unieron. No fue una matanza salvaje, fue justicia lenta y precisa. Mordiscos en tendones, en manos, en piernas. Víctor gritó, suplicó, lloró. Por primera vez en su vida sintió lo que era ser la presa. Elena, aún en el suelo intentando respirar, vio la escena con lágrimas en los ojos. Max había vuelto a su lado, sangrando abundantemente del flanco, y le lamía la cara con urgencia. Ella lo abrazó con fuerza. Chicos, basta, dijo Ana con voz temblorosa. Queremos que viva. Que pague en una jaula de verdad. Los perros se detuvieron como si entendieran. Víctor quedó en el suelo de la pasarela, vivo pero destrozado, gimiendo entre charcos de su propia sangre. Entonces llegó el momento que nadie esperaba. Víctor, entre sollozos, empezó a hablar. Mi padre, me encerraba en el sótano con los perros cuando hacía algo mal. Me decía que si no aprendía a dominarlos, ellos me dominarían a mí. Una vez me dejó 3 días con un rottweiler que no había comido en una semana. Yo tenía 9 años, su voz se quebró. Por primera vez, el monstruo parecía humano. Herido, aterrorizado, pequeño,
Elena sintió náuseas. Parte de ella quiso compadecerse. Pero miró a Rayo temblando, a Max sangrando, a los perros marcados para siempre por la crueldad, y la compasión se le heló en el pecho. No justifica nada, dijo con voz fría. El ciclo se rompe aquí. Ana llamó a la policía. Llegaron en menos de 15 minutos, luces azules, gritos, órdenes. Víctor fue sacado en camilla, vivo pero irreconocible. Los perros se quedaron quietos, majestuosos, permitiendo que los agentes los rodearan sin atacar. Era como si supieran que la justicia humana, por una vez, haría su trabajo. Max se derrumbó al fin. La pérdida de sangre era demasiado. Elena lo levantó en brazos, ignorando el dolor de su propio pecho magullado, y corrió hacia el veterinario que esperaba fuera. Le pusieron suero, puntos, transfusión. Max flotaba entre la conciencia y la oscuridad, pero en su mente veía una visión clara y hermosa, un campo verde infinito, Elena corriendo a su lado, todos los perros rescatados jugando libres, sin cadenas ni miedo. Cuando abrió los ojos de nuevo, estaba en la parte trasera del coche de Ana, la cabeza en el regazo de Elena. Ella lloraba en silencio, acariciándole las orejas. Te vas a poner bien, mi héroe. Te lo prometo. Max lamió su mano una vez, débil pero firme. Había cumplido. Había protegido a su manada. En la radio del coche sonó la noticia: red de peleas clandestinas completamente desmantelada. Más de 60 perros rescatados. Principales responsables detenidos. Pero cuando llegaron al refugio, una carta esperaba en la puerta, sin remitente. Solo un cuervo dibujado con tinta negra, dentro, una sola frase: el cuervo tenía un aprendiz. Y el aprendiz aprendió bien. Elena miró la carta. Max gruñó desde el suelo, el pelo del lomo erizado. La guerra había terminado. Pero la sombra aún quedaba, alguien observando desde la oscuridad. El tiempo ya no corría igual, habían pasado 3 meses desde la noche en la fábrica. Víctor cumplía cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad, con el cuerpo lleno de cicatrices que los perros le habían dejado como firma. El cuervo había muerto de un infarto en su celda, según decían los periódicos. La red estaba destrozada, los perros rescatados se repartían entre protectoras y familias adoptivas. El mundo, por primera vez, parecía respirar tranquilo, pero Max no. Las heridas del cuerpo habían cicatrizado, el hombro, el flanco, las patas raspadas. Sin embargo, por las noches se despertaba ladrando al vacío, las pupilas dilatadas, el corazón latiéndole como si aún estuviera bajo tierra. Pesadillas. A veces se levantaba y olfateaba cada rincón de la nueva casa que Elena y él compartían en un pueblo pequeño junto al mar, como si buscara una amenaza que solo él podía percibir. Elena tampoco dormía bien. Trabajaba desde casa, redactando la ley de protección animal que llevaba su nombre y el de Max, Ley Max Elena contra el maltrato grave. Cada vez que hablaba en comisiones del Congreso, llevaba una foto del labrador mestizo en el bolsillo. Pero cuando volvía a casa, la carta del cuervo seguía encima de la nevera, dentro de una bolsa de pruebas, como un recordatorio de que alguien aún respiraba en la sombra. Una mañana de octubre, el sol entraba pálido por la ventana de la cocina. Max estaba tumbado en su camita nueva cuando de pronto se quedó rígido. Un olor. Apenas un hilo, pero inconfundible, sangre seca, colonia barata y algo nuevo, miedo infantil. Se levantó y fue directo a la puerta. Ladró una sola vez, bajo y urgente. Elena dejó la taza de café a medio camino. ¿Qué pasa, amor? Max arañó la puerta. Elena abrió. En el felpudo había una caja de zapatos envuelta en papel marrón. Sin remitente. Solo una pluma negra pegada con cinta. Dentro, un cachorro, un border collie de apenas 8 semanas, temblando, con el cuerpo lleno de moratones y una oreja cortada a la mitad. En su collar, una chapa grabada: aprendiz. Elena sintió que se le caía el mundo encima. El cachorro gimió y se escondió entre las patas de Max. El labrador lo olfateó con cuidado, luego lo empujó suavemente hacia adentro con el hocico, como quien dice: aquí estás a salvo. Pero sus ojos seguían fijos en la calle vacía. Esa misma tarde llegó Ana con el coche lleno de maletas y de rabia. El aprendiz existe, dijo sin saludar siquiera. Lo sabía. El cuervo tenía un sobrino, Daniel. 22 años. Desapareció del radar hace 5 años.
Creíamos que había muerto de sobredosis. Pero los informes carcelarios dicen que Víctor recibió visitas de un familiar hasta el día antes del infarto del cuervo. Alguien siguió enseñando. Max no dejó al cachorro ni un segundo. Lo lavó, lo calentó con su cuerpo, le enseñó dónde estaba el agua. El pequeño, al que llamaron Leo, lo seguía como una sombra diminuta. Por primera vez en meses, Max comió con apetito. Tenía una misión. Las noches siguientes fueron de vigilancia. Max y Leo dormían en la puerta de la habitación de Elena. El labrador ya no tenía pesadillas, ahora soñaba despierto, con los ojos abiertos en la oscuridad, las orejas girando como radares. Una semana después llegó la segunda caja, esta vez era un sobre grande. Dentro, fotos, Elena durmiendo en su cama, tomada desde fuera de la ventana. Max en el jardín. Leo jugando. Y una nota escrita con letra infantil: el maestro está orgulloso. Pronto será tu turno de enseñar, Max. Elena llamó a la policía, a Marcos, a los periodistas. Reforzaron puertas, pusieron cámaras, alarmas. Pero Max sabía que eso no servía. El olor estaba cada vez más cerca. Una noche de lluvia torrencial, a las 3 de la mañana, las cámaras captaron una sombra en el jardín. Un chico delgado, capucha negra, con un cuervo tatuado en la mano. Daniel. Se quedó allí 10 minutos, mirando la casa, luego dejó algo en el buzón y desapareció. Era un collar. El mismo collar que Max llevaba la noche que lo enterraron. Elena se derrumbó. Max, sin embargo, se acercó al collar, lo olió largamente y luego hizo algo que nadie esperaba, lo tomó con la boca y lo llevó hasta Leo. El cachorro lo olfateó, asustado. Max lo empujó con el hocico hasta que Leo lo aceptó y se lo dejó puesto. Era una ceremonia silenciosa. El pasado se convertía en advertencia, la víctima en maestro. Al día siguiente, Max se negó a comer. Se negó a dormir dentro. Se sentó en el porche bajo la lluvia, mirando la calle. Elena intentó traerlo, pero él gruñó por primera vez en su vida hacia ella. No era agresividad, era protección. Quédate dentro. Yo vigilo. Y así pasaron los días. Max adelgazó. Los ojos se le hundieron. Pero no se movió del porche. Una madrugada sin luna, el olor llegó fuerte y claro. Max se levantó despacio, las patas temblando de cansancio. Leo, que ya había crecido un poco, se puso a su lado. Desde la puerta trasera apareció Daniel, cuchillo en mano, la cara pálida y los ojos llenos de locura. Joven, te toca enseñar, perro viejo, susurró. O te mato y empiezo con la mujer. Max no ladró. Solo avanzó un paso. Luego otro. Leo lo imitó. Daniel levantó el cuchillo, entonces Max hizo algo que nadie olvidará jamás, se tumbó en el suelo. Boca arriba. El vientre expuesto. El gesto universal canino de sumisión total. Daniel vaciló, confundido. ¿Qué haces, estúpido? Max mantuvo la posición. Leo, sin entender del todo, hizo lo mismo a su lado, y entonces llegaron los demás, desde la calle, desde los jardines vecinos, desde debajo de los coches, empezaron a aparecer perros. Primero 2, luego 10, luego 30. Todos los rescatados que habían sido adoptados en el pueblo. Todos los que Max, en sus paseos diarios, había saludado, había tocado con el hocico, había mirado a los ojos. Todos llevaban su olor. Todos recordaban, avanzaron en silencio, formando un semicírculo perfecto alrededor de Daniel. No gruñían. No mostraban los dientes. Solo lo miraban. Daniel empezó a temblar. El cuchillo cayó al suelo, uno a uno, los perros se tumbaron también. Vientres al aire. Sumisión absoluta, era la lección más poderosa que un animal puede dar. No necesitas violencia para ganar. Solo necesitas recordarles a los monstruos que ya no están solos. Daniel cayó de rodillas, llorando como el niño que nunca dejó de ser. La policía llegó minutos después, alertada por las cámaras. Lo encontraron abrazado a Leo, sollozando, mientras Max lo miraba desde el porche, exhausto pero victorioso. No hubo más cartas. No hubo más aprendices. Max vivió todavía 4 años más. Murió una tarde de primavera, tumbado al sol, con la cabeza en el regazo de Elena y Leo ya adulto acurrucado a su lado.
murió en paz, sin pesadillas, sabiendo que había roto el ciclo para siempre. En su tumba, Elena puso una placa sencilla: aquí yace Max, el que enseñó al mundo que el amor entierra al odio, y debajo, en letras más pequeñas, y que a veces, para ganar una guerra, solo hace falta rendirse con dignidad. 10 años después, el sol de junio caía vertical sobre el nuevo refugio, Max y Elena, un terreno de 20 hectáreas en las afueras de Valencia que el Estado cedió como reparación simbólica después de que la ley Max-Elena fuera aprobada por unanimidad. El lugar ya no parecía un refugio, parecía un pueblo. Casas bajas de madera, un hospital veterinario, un colegio canino, pistas de agility, un lago artificial y, sobre todo, campos abiertos hasta donde alcanzaba la vista. Más de 400 perros vivían allí, algunos para siempre, otros esperando familias. Ninguno llevaba collar si no quería. Ninguno conocía la cadena. Elena tenía ahora 42 años. El pelo se le había plateado en las sienes, pero sus ojos seguían verdes y vivos. Cada mañana, a las 6 en punto, salía al porche de la casa principal con una taza de té y miraba el horizonte. Allí, en la colina más alta, estaba la tumba de Max, una piedra sencilla rodeada de flores silvestres y un banco de madera donde la gente se sentaba a hablar con él. Todavía, Leo, ya un border collie adulto de 12 años, con el hocico gris y la misma oreja cortada, dormía a sus pies. Era el jefe indiscutible del refugio, abría y cerraba puertas con el hocico, guiaba a los cachorros nuevos y, cuando alguien intentaba hacer daño, bastaba con que apareciera para que todo se detuviera. Había aprendido bien del maestro. Esa mañana, sin embargo, algo era distinto. Leo se levantó de golpe, las orejas tiesas. Olfateó el aire y soltó un ladrido corto, urgente. Elena dejó la taza. Desde el camino de tierra apareció un coche viejo, polvoriento, con matrícula extranjera. De él bajó una mujer joven, 20 y tantos años, con el pelo corto teñido de morado y una mochila al hombro. Laura. La traidora de aquella noche lejana, había salido de prisión 2 años antes, después de cumplir condena reducida por colaboración. Desde entonces nadie sabía nada de ella. Elena sintió que el corazón se le subía a la garganta, pero no retrocedió. Leo tampoco. Solo se colocó delante de ella, sin gruñir, solo presente. Laura se acercó despacio, las manos visibles. No vengo a pedir perdón, dijo con voz ronca. Sé que no me lo merezco. Solo vengo a traer algo. Abrió la mochila y sacó una caja de madera pequeña. La puso en el suelo y retrocedió 3 pasos. Ábrela cuando quieras. Yo me voy, pero Elena ya la había abierto. Dentro, envuelto en terciopelo rojo, estaba el primer collar de Max. El mismo que llevaba la noche que lo enterraron vivo. El que Víctor usó para rastrearlo. El que Max llevó hasta su último día y que Elena había enterrado con él. ¿Cómo lo tienes tú?, susurró Elena. Laura bajó la mirada. Daniel me lo envió desde la cárcel juvenil hace 1 año. Con una carta. Decía que había entendido por fin lo que Max le enseñó aquella noche, que el poder no está en dominar, sino en proteger. Que quería que el collar volviera al único lugar donde nunca debió salir. Se giró para irse, pero Elena habló. Espera. Laura se detuvo. ¿Por qué viniste en persona? Porque quería verlo con mis propios ojos. Quería saber si de verdad había cambiado algo. Si todo aquel horror sirvió para algo. Elena miró alrededor, cachorros corriendo libres, perros ancianos durmiendo al sol, voluntarios riendo, niños aprendiendo a respetar. Luego miró la tumba de Max en la colina. Sirvió para todo, dijo simplemente. Laura sintió, las lágrimas rodando sin vergüenza. Entonces ya puedo irme en paz. Se metió en el coche y desapareció por el camino de tierra. Elena se quedó sola con Leo y la caja. Subió la colina despacio. El viento movía las flores. Se sentó en el banco, abrió la caja y sacó el viejo collar. Lo olió. Todavía guardaba un resto del olor de Max. Tierra, lluvia, amor. Leo se tumbó junto a la piedra, como hacía siempre, y apoyó la cabeza en las patas. Entonces pasó algo que nadie esperaba. Desde el otro lado del cercado, del bosque que rodeaba el refugio, salió un perro. Un labrador mestizo negro con una mancha blanca en el pecho. Joven, no más de 1 año. Cojeaba ligeramente de la pata delantera izquierda, como si alguna vez se hubiera roto algo y hubiera sanado mal. Llegó hasta la tumba, olfateó la piedra, luego a Elena, luego a Leo,
y se tumbó exactamente donde Max solía tumbarse. Elena sintió que se le paraba el corazón. El perro la miró con unos ojos dorados que conocía de memoria. Movió la cola una sola vez, lento, como diciendo, volví. Leo se levantó, lo olió largamente, y por primera vez en su vida bajó la cabeza en señal de respeto. El cachorro nuevo apoyó la cabeza en la pata de Leo. Era una entrega de mando silenciosa. Elena lloró sin ruido, las lágrimas cayendo sobre el collar viejo. Hola de nuevo, amor, susurró. El viento trajo olor a mar y a hierba recién cortada. En algún lugar, muy lejos, un cuervo graznó una sola vez y se alejó volando hacia el horizonte. El ciclo no se había roto, se había transformado. Max había vuelto, no como el mismo cuerpo, sino como la misma promesa. Mientras haya un perro que proteger, alguien velará. Mientras haya un humano que aprender, alguien enseñará. Y así, en el refugio que llevaba su nombre, la historia siguió. Cada mañana, un labrador negro con una mancha blanca en el pecho se sentaba en la colina al amanecer. Los cachorros nuevos se acercaban, curiosos. Los ancianos se tumbaban a su sombra. Los voluntarios contaban la leyenda. Y Elena, con el pelo cada vez más plateado, sonreía desde el porche, sabiendo que ya nunca estaría sola, porque el amor, como los perros, siempre encuentra el camino de vuelta a casa, incluso cuando tiene que cruzar la muerte para hacerlo. Fin.